Bueno, este video va a ser una colaboración al canal de Joseph Matute, en el cual él ya expuso lo que es el teorema de exhaustión. Este video va a ser particularmente para explicar el teorema aplicando GeoGebra en la gráfica f de x igual a x cuadrado y ver cómo el teorema de exhaustión se aplica para ese caso particular. Entonces, como primer paso, ya teniendo el GeoGebra abierto, vamos a pasar a definir lo que es la función, que en este caso, como ya hemos comentado, es f de x igual a x cuadrado. Ya que tenemos graficada esa función, vamos a crear lo que es un deslizador para incrementar la cantidad de rectángulos para las sumas inferiores y superiores que vamos a necesitar. Entonces, damos deslizador, tocamos un punto del plano cartesiano, nos da por defecto el nombre de A, vamos a ir que el mínimo 0 y probamos convertir con un máximo de 3. Luego lo vamos a incrementar para que el teorema sea más preciso. Y vamos a dar el incremento de 1 en 1. O sea, vamos a poner simplemente el 1. Ya que tenemos nuestro deslizador, entonces vamos a ir a las configuraciones y bueno, miramos todas las opciones, que es el básico, el color, el estilo y el avanzado. Ahora vamos a pasar a hacer lo que son las sumas inferiores, o sea, los rectángulos que vamos a poner por debajo de la curva. Nos vamos a ir a suma inferior. En función vamos a poner la que definimos al inicio. Como intervalo inferior vamos a poner 0 porque vamos a calcular el área que está bajo la curva de 0 a 3. Y como extremo superior vamos a poner 3. En el número de rectángulos vamos a poner A, que va a ser el deslizador. Así que ese deslizador va a ir modificando el valor de los rectángulos, la cantidad de los rectángulos. Ya que se generó esa suma, nos va a dar el valor de las sumas que nos dan. Y lo vamos a renombrar y le daremos el nombre de inferior. Vamos a modificar lo que es el color, la opacidad, para ver la diferencia de esos rectángulos con los rectángulos superiores. Ahora vamos a pasar a poner la suma superior. Y similar a la de la suma inferior, vamos a definir en qué función. Los extremos deben ser los mismos, de 0 a 3. Y la cantidad de rectángulos es la misma del deslizador. Hacemos las mismas modificaciones de color. Y vamos a renombrar la suma como superior. Para aclarar de que esa suma corresponde a los rectángulos superiores. Entonces, como vemos, nos dan dos valores totalmente distintos. Entonces, para que los valores se aproximen lo más posible al mismo valor, vamos a modificar el valor del deslizador. Y vamos a dar que nuestro valor máximo lo vamos a dejar en un número más o menos alto. Y qué tal si ponemos el valor de 200. Así que se nos van a formar 200 rectángulos por debajo del área y 200 rectángulos por debajo de la función. Entonces, como ven, cada vez los rectángulos vienen y aparentemente van llenando lo que es la curva. Entonces, pues, aparentemente después de 150 llegamos a lo que son el máximo valor que va a tomar la suma superior e inferior. Ya teniendo esos valores, podemos aplicar lo que es el teorema de exhaustión. Entonces vamos a hacer que a superior le vamos a sumar
inferior ya todo eso lo vamos a dividir entre 2 y debería darnos el valor del integral sin hacer uso de un integral, que es 9. Pero si tenemos dudas, entonces podemos aplicar lo que es la integral, que sería nuestra tercera opción, integrar función y los extremos, para comprobar si se cumple o no el teorema de exhaustión. Va a ser similar entonces que con las sumas. Escribimos la función, el nombre de la función, y ponemos el mismo intervalo que es de 0 a 3. Y como ven nos dan 9. Entonces podemos decirte que sí, el teorema de exhaustión es un método en el cual podemos encontrar la integral bajo una curva sin hacer uso de las integrales. Entonces, como les dije, toda la teoría sobre el teorema de exhaustión está en el canal de Joseph Matute, en el cual les voy a dejar en la descripción, les dejaré el link para que se informen más sobre ello. Entonces, habrá muchos más videos así colaborativos entre los dos canales, así que si les gusta el video, denle like y suscríbanse.